Bueno, estamos aquí, continuamos con nuestro programa Comunidades al Mando, que esta vez trasladó sus cámaras al lugar del INSE, aquí en Caricuao, en la UD3, entre la UD3 y la UD5 están los locales del INSE, donde hoy en día, hoy sábado 17, hay una gran actividad, aparte de la reunión esta a la cual nosotros vinimos a cubrir, que es el FREVIN, que ya vamos a hablar con dos personas de esta institución. Están sucediendo aquí el encuentro de los voceros que mañana van a estar en las mesas electorales. Están también reunidos los jóvenes que están haciendo desarrollo de defensa civil. O sea que es un mundo lleno de música, de ambiente, de espíritu, y el espíritu de Chávez que se percibe por todos estos pasillos. O sea que continuamos con nuestro programa y queremos hablar ahorita con Gerardo Ruiz. Él es del FREVIN Carabobo. Acuérdense que el FREVIN está aquí en Caracas en este momento haciendo una reunión, una asamblea donde están participando sus miembros. El FREVIN es una organización que cuenta con más o menos promedio de 500 participantes en todo el país. Entonces queremos preguntarle a Gerardo Ruiz, que viene de Carabobo, cómo anda la actividad del FREVIN en Carabobo. Bien, bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Un saludo a todos los habitantes de la zona de Caricuao y de las otras parroquias y localidades que ven este programa, esta televisora comunitaria. Y bien, el FREVIN es un movimiento social. Como movimiento social tiene dentro de sus acciones, de sus tareas, lo que es el acompañamiento a esas políticas públicas que están dirigidas hacia los sectores donde el conocimiento tiene aplicaciones. Y por eso, bueno, ahí tiene una gran capacidad en lo que es la transversalidad de los distintos sectores de la vida, de la realidad social, económica, política, productiva. Y eso, bueno, sin duda alguna, pues es un valor muy importante que tiene este movimiento social, que además está conformado por una militancia heterogénea en donde participan diversos actores, desde ingenieros, tecnólogos, técnicos, innovadores, investigadores académicos, estudiantes, trabajadores de la fábrica, de las empresas y trabajadores del campo también. Es decir, es una gama de actores heterogéneos, pero que vamos remando en función de intereses comunes, y esos intereses es, la aplicación social del conocimiento, la aplicación social de la ciencia y todo lo que podamos desarrollar a partir, pues, del enfoque y el trabajo que realizan todos estos compatriotas, estos sujetos que militan acá en el Frente Bolivariano de Investigadores, Innovadores y Trabajadores de la Ciencia. En el Estado Carabobo hemos venido, pues, impulsando un conjunto de acciones que tienen que ver con el relacionamiento con los diversos actores comunitarios que tienen mucho que aportar al sector de la producción, y con los estudiantes también. Nosotros somos prácticamente ese eslabón que articula a los estudiantes de las universidades, y las universidades siguen teniendo una visión docentista, siguen teniendo una visión, pues, que está muy alejada a la realidad del país. Y te estoy hablando incluso de las universidades nuestras, las universidades que han nacido en revolución, que lamentablemente, pues, han venido de alguna manera u otra reproduciendo un paradigma de la educación tradicional. Pero esa es la tarea del frente, pues, de ir empujando hacia darle el verdadero valor que tienen estas instituciones, y de allí la articulación con los otros movimientos sociales que tienen mucho que aportar al campo de la producción, con los campesinos, por ejemplo. Bueno, en Carabobo se ha venido, bueno, trabajando en función de ir amalgamando y generando mecanismos de articulación para que puedan encontrarse en un diálogo de saberes actores académicos, estudiantes, investigadores y actores de la producción del campo. Entonces, quería hacer una pregunta ahora. Agustín, nos acompaña Agustín Rieder,
que es un hombre que ha tenido, bueno, una cantidad de cargos, no voy a mencionar todo lo que ha tenido, porque tiene mucho, se encarga ahorita en este momento de dar talleres de formación, pero yo estaba conversando con él hace rato tras bastidores, y estuvimos hablando de los porcentajes, una cosa que a mí me preocupa mucho porque se habla precisamente en esta revista que ustedes hicieron, creo que es la cuarta, de que el 85% de la producción nacional está en manos de los capitalistas. Entonces, porque como tenemos esa problemática tan grave ahorita, de que nos lleguen los productos a la casa con facilidad, y la gente piensa siempre, bueno, alguna gente, porque el pueblo más llano sabe de lo que se trata, pero la gente de clase media piensa que, cónchale, ¿cuándo van a aparecer los productos y no sé qué más? Sí, y le echa la culpa al gobierno, no sabiendo que el 85 y tanto por ciento de esa producción corresponde al capitalismo. Háblanos un poco de eso que tú me estabas mencionando un poco. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y por la conversación que tuvimos tras bastidores, que fue muy enriquecedora para todos. Entendiendo que el tema del abastecimiento ha sido crónico en Venezuela desde el año aproximadamente 1926, que es el año en que cambia la economía petrolera, es decir, la economía agrícola tradicional de Venezuela, cambia a una economía monoproductora y rentista petrolera. Eso ocurre en el año 1926. Ese es el año en que las exportaciones... Hasta ese momento que producíamos. Hasta ese momento, las exportaciones, ese es el año en que las exportaciones petroleras superan por vez primera a las exportaciones tradicionales de Venezuela, que era, por ejemplo, añil, claro, café, cacao, ganado algodón, en pie, azúcar, algodón, algodón, tabaco. Es decir, Venezuela tenía en su balanza de pago una exportación de productos, una amplia gama de productos. Y a partir de 1926 en que las exportaciones petroleras superan por vez primera a las exportaciones agrícolas. El segundo dato interesante es que a partir de 1957 es el primer año en que la población urbana supera a la población rural. Entonces, entre los dos años, 1926 y 1957, se consolida, se estructura un paquete neoliberal de dominación en donde la población venezolana se aparta de la actividad agropecuaria y se concentra en las grandes ciudades como consumidor exclusivo. Es decir, se va a las grandes ciudades a ser empleado público, a ser trabajador de las grandes construcciones que en ese momento la dictadura perejimenista implementaba a nivel nacional, y eso atrae a un amplio sector de la población venezolana que abandona la producción de alimentos y se dedica entonces a actividades como carpintero, albañil, etcétera, etcétera, y a poblar los cordones de miseria. Es decir, que los patrones de asentamiento poblacional que se derivan del año 1957 son muy recientes en Venezuela. Es decir, es muy reciente, 1957, apenas 60 años atrás, 58 años atrás, en donde cambia el patrón de ocupación del territorio. El 80% de la población venezolana ocupaba la zona de los llanos centrales, entre Barinas, el piedemonte de la cordillera de los Andes y el estado Monagas. Y las zonas del norte, el litoral, eran prácticamente zonas muy despobladas, además por razones obvias. Las zonas de la cordillera de la costa y la cordillera andina tienen altas pendientes, los costos para hacer los movimientos de tierra son mayores. Entonces la población, y Humboldt lo dice en su libro Viaje a las regiones equinocciales, escrito en 1897, Humboldt reconoce y dice, esta población está perfectamente bien asentada. Oye esto, entre el piedemonte de la cordillera de la costa y los Andes y la ribera norte del río Orinoco. Entonces, fíjate, Humboldt observa en 1897 a una población que tiene un patrón de asentamiento muy distinto al patrón de asentamiento de la democracia y la dictadura de Pérez Jiménez. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, porque las grandes transnacionales dijeron, este país pequeño, despoblado, con enorme potencialidad, es decir, hay 55 millones de hectáreas al norte del Orinoco, con algunos tipos de limitación, pero todas aprovechables con diferentes tipos de manejo de suelo. Y esos 55 millones de hectáreas, con un país despoblado, agua, recursos, si aprovechara el ingreso petrolero para su desarrollo, se va a convertir en una potencia. Entonces era necesario cambiar los ejes de desarrollo económico, desplazar esa población que Humboldt reconoce asentada allí en 1897. Es decir, estamos hablando de que la realidad económica y política, la estructura demográfica de Venezuela es muy reciente. Esta ocupación de las grandes ciudades, es decir, que el 80% de la población se encuentra entre Puerto Cabello y Cumaná,
es muy nuevo. Entonces, ¿qué significa esto en sentido práctico? Bueno, que esto fue un modelo de desarrollo asimétrico para que el imperialismo nos comprase el petróleo y por otra parte nos vendiera la comida. Es decir, cambiaban petróleo por comida. Es decir, nosotros tenemos una economía como la que le impusieron a Saddam Hussein en épocas previas a la guerra, pero implementada desde 1955, 1945. ¿Qué significa eso para nosotros? Tan es así que se dice que todas las calles de Nueva York, Rockefeller se llevó todo ese petróleo, ¿no? Así Cuando descubrieron los primeros pozos de guanoco, claro, aquí, cuando descubrieron todo eso. Entonces imagínate tú lo que significa para nosotros esos altos niveles de dependencia. O sea, fue una cosa pensada. Les compro el petróleo y después le vendo los pañales, las curitas, el tape, los bolígrafos, etcétera, porque se montó una manera, un trasiego, una centrífuga de dinero, que lo poco que nos pagaban por regalías petroleras, que eso también hay que señalarlo, apenas un 3% era lo que le quedaba al Estado venezolano, en esa ley de minas, que era por cierto gomera. Entonces, esos 3% además nos lo sacaban por la otra vía, que era vendiéndonos café, cacao, azúcar, leche. Espejito por oro, seguimos por oro, seguimos haciendo. Cuando la revolución llega, uno de los primeros procesos que recuerdo del presidente Chávez fue la desconcentración, la descentralización desconcentrada, que pretendía nuevamente desarrollar esos ejes económicos basados en la agricultura de plantación. Y la historia de Venezuela habla de que tenemos el mejor café del mundo, el mejor cacao del mundo, en que tenemos un enorme potencial para la producción de frutas tropicales como piña, aguacate, melón, patilla, etcétera, etcétera. Y que toda esa actividad económica fue prácticamente abandonada porque era más fácil vivir de la renta petrolera que del trabajo. Claro. Ahora bien, el desabastecimiento como política no es nuevo. Es bueno recordar que en 1973, y esto es bueno para tu audiencia, que siempre tengamos referentes históricos porque la historia se repite. En la tumba de Tutankamón dice: viví en el pasado, conozco el futuro, porque lo mismo que me pasó a mí como faraón de Egipto, le va a pasar a cualquier gobernante de cualquier país del futuro. Con esto quiero decir que si usted lee el libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, hija de Salvador Allende, presidente defenestrado por la CIA, allí puede encontrar una descripción que si usted le quita que eso fue escrito en el año 73 en Chile y lo lee hoy aquí en Caracas, diría que está pasando exactamente lo mismo que ocurrió con Allende, es decir, el desabastecimiento de productos básicos, no se conseguían pañales, aparecían unos traficantes y contrabandistas de los productos básicos que sí tenían acceso a esos productos y los vendían a mayor precio en las colas. Entonces, fíjense ustedes que si está escrito en La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, revísenlo por favor, ahí se van a dar cuenta que esto es una política. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar porque está muy sabroso lo que está diciendo, así que no podemos cortar y a ti te quiero hacer otra pregunta sobre investigación. Gracias. Ya venimos.